Bueno, eso lo quiero ver, a ver si me terminas como dices o solo eres simples palabras, diría Akame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ella es fuerte, pero le falta mucho para igualar el poder mío. Bueno, desde que fusioné el poder de los demonios y la fase sagrada tuve un gran aumento de poder, se diría Arturia en sus pensamientos, mientras detuvo el fuerte golpe mientras le dejó ir una descomunal patada. Akame si no fue capaz de ni verla, que la recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vamos, ¿acaso no me digas que ahora sí te has quedado con ese mediocre poder?, diría Arturia, y eso que Arturia estaba en el 80% de su poder y si libera el 100% podría ser aún más superior que su rival. Akame no diría nada mientras se movía a una gran velocidad con un descomunal golpe que a donde ella había pasado solo había dejado un caos inmenso por su gran aura de poder. Arturia vería eso y se desplazó a una descomunal velocidad. Las dos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso solo se veía el caos que se había generado, de la cual le había dado inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Dos destellos se movían a unas grandes velocidades con unos fuertes golpes. Akame, por más que usara más velocidad y fuerza, siempre era burlada recibiendo aún más golpe en tan solo microsegundos, y eso le afectaba mucho en su cuerpo. Arturia esquiva y responde los fuertes golpes como si nada. Al final el poder de ella era aún más superior que su rival mientras le dejó ir una veloz patada. Akame no fue capaz de verla, que la recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar salvajemente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando un veloz ataque de ki que iba a donde ella. Nebulosa del caos, diría Arturia cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad que a su paso solo se veía el caos que se iba generando. Ojo carmesí, infinito ciclo del caos, diría Akame, la cual quería repetir algo en bucle pero se le hacía imposible hacerlo. Ojo sagrado, ilusión del rey, a su origen sufre en alma y cuerpo, diría Arturia, la cual su ojo brilló intensamente mientras tenía una pequeña sonrisa. Akame no fue capaz de esquivar el poder mental que lo recibió de lleno, que solo sentía como su cuerpo era masacrado a golpes, mientras una silueta de una guerrera veía que la masacró a golpes. Al final solo era una simple ilusión. Vaya, pensé que saldría de esa ilusión, pero veo que ni eso puede hacer. Que débil salió la guerrera, pero ¿qué le podemos hacer? Los débiles siempre serán débiles por más que se esfuercen, diría Arturia, la cual veía eso. Arden 12 estrellas del poder del rayo, despierta en su máximo esplendor, dominio absoluto, diría Akame, la cual un poder descomunal se empezó a sentir en toda la zona de combate. Rayos no paraban de caer, el gran poder de la guerrera era inmenso mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante, nunca pensé ver que ustedes podría perfeccionar la técnica que mató a Kara, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa porque sabía el poder de esta técnica, que era majestuoso en muchos aspectos. Nunca hay un limitador para nosotros los descendientes del rey Ozaru, somos guerreros que podremos superar un poder las veces que nos propongamos y eso lo sabes, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Bueno, pero has dicho Saiyajines, tú no eres un Saiyajin, eres una diosa del rayo, nada más. ¿De dónde sacas los Saiyajin?, diría Arturia. Sería por eso que la guerrera le había dicho. Soy hija de él, una parte de los genes de él están en mi cuerpo como las de los demonios. Son una guerrera perfecta en muchos aspectos. Si quisiera podría dominar bien mis poderes y volverme más fuerte, pero mi cuerpo me impide eso, diría Akame. Sería. Bueno, eso que importa al final no te sirve de nada, el gran poder solo es una simple ilusión que no te ayudará en nada, diría Arturia, la cual se movió a una gran velocidad con un descomunal golpe. Akame lo detuvo fácilmente mientras le dio una descomunal patada a su rival. Arturia salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto mientras se ponía de pie viendo a la guerrera. ¿Qué fue lo que decías? Si ahora no eres nada más que una rata siendo lo que debe ser, diría Akame, la cual sentía como su cuerpo estaba tenso por el poder que estaba usando. Por lo que veo pagas un gran precio por usar dicho poder, diría Arturia, la cual liberó el 90% de su poder y se movió a una gran velocidad. Maldición, mi cuerpo aún sigue siendo una basura sin poder usar el maldito poder nato, rayos nacientes, cortes infernales, diría Akame, la cual lanzó la brutal técnica que a su paso solo iba generando un brutal caos. Escudo místico, diría Arturia cuando la técnica impactó en el escudo, que se generó una inmensa explosión mientras detuvo una veloz patada que iba a donde ella. Destello oscuro, diría Arturia, la cual le dio un brutal golpe a su rival. Akame no fue capaz de ver lo que recibió del fuerte golpe, que salió disparada hasta impactar brutalmente en el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto.
Creo que ahora me pase de verdad con la fuerza que estoy usando ante ella, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. No tengas compasión, lucha en serio, no digas esas estupideces que solo te hacen ver débil, diría Akame, la cual se ponía a la altura de su rival mientras tenía una pequeña sonrisa. No tengo compasión, uso mi verdadera fuerza en cada golpe que te doy con la fuerza de eliminarte, pero eres capaz de ponerte de pie a pesar de todo y eso es de admirar, tienes más que mi respeto por hacer eso, diría Arturia, la cual la veía con una pequeña sonrisa. Claro, no me rendiré por nada del mundo, me pondré de pie las veces que sean necesarias, y eso lo sabes, diría Akame, la cual veía con una pequeña sonrisa a su rival. Pues tu poder en vez de subir va en caída, y eso que no te he bloqueado fuerte, y ahora si lo hiciera quedarás humillada con unos simples golpes, diría Arturia, la cual se sentó en unas rocas de la realidad que había creado Akame. ¿Qué haces, estúpida pelea? No me ignores, diría Akame, la cual se tambaleaba por un lado y por el otro. No lo haré, fuiste una digna guerrera, y como le dije a Goku, no te mataré, solo te diré que te esfuerces porque en ese estado mediocre puedes morir fácilmente, diría Arturia. ¿Por qué haces esa maldita promesa? Lucha hasta la muerte conmigo, diría Akame, la cual se lanzó a una gran velocidad. La hice porque él me ayuda a ir al reino de Avalon, solo con sus hijas tendré piedad, pero con los demás no, diría Arturia, la cual detuvo el fuerte golpe, mientras con solo la mirada la envió a estrellarse brutalmente con el suelo. Maldición, no soy capaz de ver los golpes, cada uno me hace un gran daño. ¿Cómo es posible eso? Mi poder va bajando, según yo no debería ser posible durante siglos para que mi cuerpo se adapte y veo que solo fue en vano, diría Akame, la cual veía a su adversario. No es eso, Akame, si no recuerda el cuerpo tuyo, por más perfecto que sea el poder, tu cuerpo sigue siendo una basura. Para poder dominarlo, diría Arturia, sería ya que el cuerpo de un mortal, por así decirlo, no podría ser más fuerte hasta que tenga un gran cambio, pero eso cuesta ya que arriesga tu vida y alma por un cuerpo nuevo, y si sale mal mueres así de fácil. Por eso muchos talentosos se quedan en un nivel porque no son capaces de cambiar de cuerpo, y muchos al ver el talento y capacidad del cuerpo del guerrero Saiyajin, muchos les gustaría tener ese cuerpo por su alta resistencia, pero no todos les será tan fácil. No importa si doy mi vida, si salgo viva de esto, cambiaré en muchas cosas, no importa nada si debo matar a las más fuertes, de que me vuelva más fuerte y lo hago, es una promesa, diría Akame, la cual cayó de rodillas por el fuerte dolor que sentía. Mejor duerme, es momento de que dejes de batallar, nunca fuiste rival para mí, porque aún no liberó el 100% y ni dominios ni artes demoníacos he usado, así que es mejor que descanses, vendrán peores enemigos si siguen este camino, diría Arturia, la cual le dio un golpe en el cuello cayendo inconsciente Akame, y fue enviada a una dimensión de bolsillo. Bien, mi promesa fue cumplida y como la tuya, pero suerte en derrotar a ese demonio porque no es para nada débil, tiene un poder descomunal, diría Arturia en sus pensamientos, mientras veía a las batallas que se estaban librando. Arturia, ¿me escuchas? Diría Nerón, la cual estaba seria porque había recibido órdenes del rey de Avalon. Sí, dime Nerón, ¿qué es lo que pasa? Diría Arturia seria por la voz de su compañera. El rey de Avalon acaba de dar orden nuevas en un lapso de 1 mes en mi dimensión, 2 años en la tuya, posiblemente y medio mes para la dimensión de ella. Atacaremos el palacio de Avalon, no importa el resultado, deberemos darlo todo, diría Nerón seria. No te preocupes, yo estaré más que lista, no importa el nivel de mi adversario, yo lo daré todo, por algo somos las guerreras del rey, diría Arturia. Bien pendiente y yo te diré cuando iremos a la dimensión del rey, diría Nerón terminado conexión. Así que ya has escogido el próximo objetivo, enfrentarte a el rey de Avalon, el destino está en nuestras manos, diría Arturia, la cual se sentó en un trono que creó a ver las batallas. En la batalla de Rin, una batalla que estaba pareja en muchos aspectos, el poder de los dos guerreros en algunos aspectos estaba muy pareja. Minutos antes. Vaya, me tocó mi comida favorita, así que te tendré que matar y después comerte, diría Douma con una pequeña sonrisa. Pues eso ya lo veremos, si serás capaz de hacerme frente o solo hablarás como la escoria que eres, diría Douma, el cual se había desplazado a una descomunal velocidad. Él es fuerte, pero yo pueda que sea más fuerte, no importa el rival, hay que darlo todo en batalla, diría Rin, la cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo dejó un gran caos por su gran poder. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo se desintegró por el gran poder del impacto. De la cual se empezaron a dar un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe de ambos eran salvajes, aunque no estaba usando el máximo poder de los dos, aún así tenía una fuerza temida. Rin se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes a su rival, ella los lograba dar la mayoría.
Douma era impactado por los fuertes golpes, pero también él lograba romper la defensa de su rival dándole fuertes golpes. Los dos tenían una batalla muy pareja en todos los aspectos, que el fuerte intercambio de golpes duró unos cuantos minutos hasta que terminó mientras se veía fijamente. Nada mal, Rin, eres espectacular. Las leyendas sobre tu poder no son mentiras, es todo lo contrario. El poder que tiene es magnífico y eso que aún no liberas el máximo poder, diría Douma con una pequeña sonrisa. El tuyo tampoco está tan malo, pero sé que aún no liberas el verdadero poder tuyo, o me equivoco, diría Rin seria. Claro, ni tú ni yo hemos liberado el verdadero poder de uno ni del otro, cuando eso pase será el fin de uno de los dos, diría Douma con una pequeña sonrisa. Bueno, mentira no es, porque si liberamos el verdadero poder esta dimensión, bueno, nuestro sector de la batalla va a colapsar por el gran poder de los dos, diría Rin. La veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Bien, pero no es momento de alardear y demostrar en el primer round quién es fuerte y quién no, diría Douma, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se desplazó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Tienes razón, pero el primero me lo llevo yo, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión por la salvajidad de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. La batalla de los dos guerreros estaba siendo muy salvaje. Por donde vieras solo ibas a ver un caos por donde pasaban por su magnífico poder. Rin se movía a unas grandes velocidades, cada segundo su fuerza era aún mayor dándole fuertes golpes. Douma por unos momentos se le hacía difícil ver los fuertes golpes, pero aún así se mantiene fuerte ante todo. Él sabía que la batalla se le complica. Rin a una gran velocidad le dio un brutal golpe rompiendo la barrera del sonido. Douma salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Este te lo gane yo, diría Rin, la cual veía dónde había caído el guerrero. Ya veo que no eres mala, pero lastima que ese orgullo tuyo no te ayuda en nada, solo eres una simple mosca del montón, diría Douma con una pequeña sonrisa. Rin, una pregunta, mis hijas cómo están, aunque esté Serena aquí afuera me gustaría estar ahí y demostrar mi verdadero poder y poner de rodillas a todos, pero Goku me tiene aquí, diría Vina seria. Ellas se encuentran bien, Ayame si la está pasando mal, pero nada del otro mundo. Ella es fuerte, pero Arturia lo es el doble, así que es posible que muera, diría Rin seria. No creo que ellas saben qué hacer, si están en ese caso vender su alma y cuerpo por un bien mayor, el poder del rayo nato, diría Vina con una pequeña sonrisa. Sí, pero no es fácil, ellas ya sufrieron por eso, pero espero ganen, diría Rin. Claro que ganarán, son mis hijas, y poseen el poder más grande de la existencia, lo cual es probable que ganen, diría Vina con una pequeña sonrisa. Bien, seguimos la charla después. Ahora mismo me tengo que encargar de esta rata, diría Rin, la cual logró esquivar un brutal golpe que iba a donde ella. Maldita, ¿qué hacías? Te dije varias cosas, pero las has ignorado y eso me frustra, diría Douma serio, mientras volvió a atacar a una gran velocidad. Pues no le presto atención a las ratas, diría Rin, la cual detuvo el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada a una descomunal velocidad, que a su paso se generó un caos por la velocidad y fuerza. Douma no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ves, solo eres un débil con ojos de grandeza nada más, así que es mejor que guardes silencio, diría Rin, la cual por hablar recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impacta brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival, pero cuando lo vio fue demasiado tarde, que recibió un brutal golpe que la volvió a sacar disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso solo se destruyó todo. No es que me des golpe, me dejo que me golpees, es una cosa muy diferente. Cuando quiero luchar en serio lo hago, no confundas una cosa con la otra, diría Douma serio mientras veía a la guerrera. Si lo que digas por dar unos simples golpes de suerte, te crees el mejor, diría Rin, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ella es fuerte, pero lastima que no sabe usar su poder, solo ataca como una estúpida nada más, diría Douma, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal poder de los dos guerreros, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe que daban generaban fisuras a la dimensión por el gran poder de los dos guerreros. La batalla de ellos había durado unos largos intensos minutos de un fuerte intercambio de golpes que no se veía como tal un ganador. Rin se movía a unas grandes velocidades, mientras impacta fuertes golpes. Ella tenía la certeza de un 50% en pegar los fuertes golpes a su rival.
Douma era todo diferente porque tenía un 70% en la certeza de sus golpes, y eso se empezaba a ver en la batalla, cuando él le daba más golpes en tan solo microsegundos lentamente aumentaba su velocidad. Rin no podía hacer nada ya que los salvajes golpes le daban de lleno hasta que recibió una salvaje patada que la sacó disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el impacto. Douma solo veía eso con una pequeña sonrisa porque sabía que los golpes que le había dado eran más que unos suaves golpes, eran con una fuerza descomunal que a veces hasta él se sorprende de la gran fuerza que tiene. Maldición, ¿cómo ha sido capaz de darme esos salvajes golpes sin que pueda hacer nada? Cada golpe que me dio lo sentí como si mi cuerpo fuera destruido. Su fuerza es otro nivel, diría Rin, la cual veía al guerrero serio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso mi fuerza es demasiado para una diosa del rayo? ¿O como que dominio eres? Porque ya ni eso me sé, diría Douma en burla. No tengo un dominio innato para usar, soy una guerrera que te puede usar un poco de todo, y eso lo sabes, no te hagas el estúpido, que eso no te queda en lo más mínimo, diría Rin, la cual lo veía seria porque ella posee más poder, pero ella duda sobre su grandeza ya que al final no sabe si podría ser capaz de darle batalla, pero el que no batalla y no arriesga todo en batalla, nunca sabrá si es fuerte. Al final el que no sacrifice no gana nada en batallas. Bueno, ¿qué importa? Al final lo único que debo hacer es matar a la basura, es lo único que me han encargado, de ahí no puedo hacer nada más que ver las batallas que se van a librar, diría Douma serio. Si puedes eliminarme, porque a una guardiana no la eliminas como a tu madre, diría Rin, la cual ya se había movido a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos por el gran poder que tenía. Douma se sorprendió por eso que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal golpe que había recibido. Rin no se quedó ahí y lanzó cientos de rayos a unas grandes velocidades, que cada rayo era brutal, que a su paso solo se iba generando fuertes explosiones por los brutales rayos. Douma los estaba esquivando, pero se le hacía muy difícil porque cada uno tenía una brutal velocidad, por lo cual estaba siendo impactado algunas veces por los rayos que le hacían un fuerte daño. Rin con una espada que género se lanzó y logró cortar un brazo porque su rival se movió rápidamente, si no hubiera cortado la cabeza. Maldito, ¿por qué no te dejas de mover? ¿No ves que quiero esa cabeza en mis vitrinas? Diría Rin con una pequeña sonrisa. No, pues idiota, como tú no lo soy, así que mejor guarda silencio, que la cabeza de alguien más terminaré teniendo, diría Douma con una pequeña sonrisa. ¿Qué tan seguro estás de tus palabras? Porque debes estar seguro de lo que dices, no solo hablar, porque el que más habla poco hace, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso se genera un brutal caos por su inmenso porque aún sigue suprimido. Douma vio eso, pero a los segundos perdió de la vista a ese veloz rayo que recibió un brutal golpe que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rin comenzó a darle cientos de golpes en grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ella le iban dando destruía el cuerpo de su rival, cada brutal golpe era peor. Douma no podría hacer nada, que los brutales golpes le daban de lleno, que no podría ni defenderse por los furtivos golpes. Báculo supremo, ataduras del rayo, diría Rin cuando su báculo apareció en sus manos, mientras lo atrapó con su báculo, mientras tenía una pequeña sonrisa mientras clavaba el báculo en su estómago. Douma solo sintió un fuerte dolor, pero no lo demostró. Te haces el valiente por lo que veo, pero veamos cuánto tiempo te termina durando eso y no mueres, diría Rin con una pequeña sonrisa. No caeré fácilmente. ¿Crees que estos rayos que me tienen me detendrán? ¿Crees que ese báculo me hará algo? Estás más que equivocada, diría Douma, el cual intentó moverse, pero sintió como su ki era bloqueado. ¿Ya sentiste, verdad? Los rayos no te dejarán hacer algo, mejor dicho, los rayos se encargaban de destruir lentamente, aunque te regeneres cada segundo. El dolor lo sentirás por la eternidad, diría Rin, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. No creas que seré estúpido en quedarme aquí sufriendo, sabes que puedo destruir todo esto más fácil que destruir planetas, diría Douma, el cual estaba inmóvil ya que sentía como los rayos le afectaban. Sí, pero el que quedará dañado serás tú, no yo, así que mejor piensa las cosas dos veces antes de matarte, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, a ver de qué lado sale el ganador, porque no te quiero matar sin antes comer buena carne, diría Douma, el cual comenzó a hacer una liberación de poder que todo a su paso se empezó a destruir. El gran poder de Douma ponía de cabeza la dimensión entera, el poder de una bestia era liberado. Fuertes vientos eran liberados, el gran poder del guerrero y rayos no dejaban de caer donde tenía las ataduras del rayo, y de varios minutos el poder del guerrero había sido liberado, el 30% del gran poder de Douma fue liberado.
Rin no tenía palabras para eso porque el poder que sentía en él era majestuoso, no sabría qué decir, mejor dicho, está inmóvil por el inmenso miedo que sentía. Douma lentamente daba unos pasos que cada uno que daba ponía de cabeza a esa dimensión hasta que se desplazó a una gran velocidad dándole un fuerte golpe a la guerrera. Rin al recibir el brutal golpe salió de sus pensamientos que salió disparada hasta colisionar brutalmente una pilas de rocas que las destruyó por el salvaje impacto. Vaya qué bello es mi poder que acabo de mandar a estrellarse al suelo a la gran guardiana, diría Douma en burla viendo dónde había caído la guerrera. Maldiciones, de golpe sentía como si me hubiera destruido no solo unas costillas, sino todos los huesos y mi vitalidad, diría Rin en sus pensamientos mientras se ponía de pie viendo al guerrero. Sería un golpe infernal del gran Douma. Muy pocos son capaces de ver, puede destruir miles de seres con un solo golpe, porque va con el poder del caos, uno de los mayores poderes en esta dimensión, diría Douma con una pequeña sonrisa. Esto se me hará más difícil si ese poder solo es el 30%, no me quiero imaginar el 100%, quedaré como una rata nada más sin poder hacerle nada, diría Rin. Sería por eso. Más del 100% no sabría decirte al 100% cuál es mi verdadero nivel en este cuerpo, porque ni yo lo sé, diría Douma con una pequeña sonrisa. Como que ni tú sabes el verdadero poder tuyo, ¿acaso es un maldito chiste?, diría Rin, la cual se sorprendió por eso, ya que el guerrero tenía un poder grande pero no se imaginó que fuera así. Claro, no lo sé, tantos humanos que he comido que a veces pierdo el conteo de los que comí y el poder que me daban. Recuerda que cada humano y pilar son poderoso y cada uno me daba un poder impresionante, más el poder de entrenar, y eso que ni yo mismo sé cuál es mi verdadero limitador, diría Douma. Pues lo pondremos a prueba, eliminado a la basura de la dimensión, no importa si doy mi vida por hacerte polvo cósmico, diría Rin con una pequeña sonrisa. ¿Es en serio lo que acabas de decir?, diría Douma, el cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo había generado un brutal caos. Rin no pudo hacer nada ya que recibió unos brutales golpes que cada uno le generó un fuerte daño en su cuerpo, que cayó de golpe en el suelo, que se generó un gran cráter. Fantasmas helados devoradores de mundos, diría Douma, cuando unos fantasmas con un gran poder iban a unas grandes velocidades. Escudo Lord Camelot, defensa definitiva, activación suprema, diría Rin, la cual un gran castillo se formó que la defiende del brutal ataque, mientras que se generó una inmensa explosión en toda la zona de combate mientras ella veía eso. Sería. Vaya, la gran defensa de la guerrera eternal, es impresionante como sabes técnicas supremas, pero me imagino que tienes muchas más, diría Douma con una pequeña sonrisa. Claro, tengo miles de técnicas, solo uso las que sí son efectivas en la batalla, no las que ni me ayudan a hacer nada, pero contigo no me guardaré nada, es todo o nada, diría Rin. Sería por eso. Bueno, creo que sería mejor que lo uses y dejes de estar de habladora, que eso no te ayuda en nada, diría Douma serio viendo a la guerrera. No es momento, no me has dado razones obvias para hacerlo, así que no digas que lo haga, porque no lo haré, diría Rin. Sería. Si no lo haces te obligaré a hacerlo, y sabes que entre tú y yo hay mucha diferencia en el poder, diría Douma, el cual le dio un descomunal golpe. Rin volvió a salir disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a Douma. Douma en tan solo unos microsegundos ya se había lanzado con un fuerte golpe que el espacio y tiempo a su paso se vio destruido por su salvaje velocidad. Rin, cuando quiso esquivar el fuerte golpe, lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar de nuevo el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se quiso poner de pie, pero no pudo al recibir brutales golpes en tan solo microsegundos. Douma se movía a unas grandes velocidades, que cada velocidad de él era brutal, dándole fuertes golpes. Sus manos se empezaron a llenar de sangre por lo salvaje que eran los brutales golpes. Rin no podía ni moverse por los brutales golpes que recibía uno tras otro, generando grandes daños en su cuerpo, hasta que recibió una brutal patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el impacto. Fantasmas, fin del mundo, muere, diría Douma, cuando lanzó el ataque a una gran velocidad que a su paso solo se veía un caos por el gran poder. Maldición, no puedo moverme, mi cuerpo está inmóvil, por más que quiero se me hace imposible moverme, diría Rin, la cual quería moverse, pero no podía hacerlo por el fuerte dolor que sentía. Y en eso el ataque le dio de lleno, que en ese lugar solo se generó una inmensa explosión por el brutal ataque, que todo a su paso se desintegró por el descomunal ataque. Escombros, maderas, pilares, demonios que habían aún fueron hechos polvo cósmico por el brutal ataque de niveles colosales. Douma veía eso con una pequeña sonrisa. Al final el caos era lo que le gustaba a él, todo lo que era caos le llamaba la atención.
Bien, no creo que aún sigas viva, y si es así pues me tocará hacerte polvo cada hueso, porque no debes quedar viva, diría Douma serio. Y imposible ese ataque, casi me destruye el cuerpo. Si no hubiera sido por la capa de diamante, hubiera muerto en el intento de solo detenerlo. Su poder era monstruoso, diría Rin, la cual salía de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo que lentamente sanaron. Eres algo impresionante, pero dime, ¿acaso podrás hacer más que solo eso? ¿O usarás ya tu verdadero poder o me seguirás subestimando?, diría Douma, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. No, claro que no, aún puedo seguir, diría Rin. Aunque se tambaleara, ella no se iba a rendir así de fácil. Era capaz de levantarse una vez y otra sin rendirse. Su objetivo era ganar. Pues si no aumentas tu poder, saber perfectamente qué podría pasar, no, diría Douma, el cual le había dado un brutal golpe a una gran velocidad. Rin volvió a salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Douma solo veía dónde había caído mientras tenía una pequeña sonrisa, pero igual sabía que no podría bajar la guardia aunque fuera una guerrera débil. Maldición, cada golpe que me da no soy capaz de verlo, siento como si mi cuerpo fuera destruido por los salvajes golpes, diría Rin, la cual se ponía de pie viendo seria a el guerrero. Ella sabía que si no libera su poder, sería capaz de morir en batalla. Vamos, ¿qué haces? ¿Usarás tu verdadero poder o solo te quedarás como un débil?, diría Douma, el cual esquivó dos brutales golpes que iban a donde él. Ya te mencioné que si sigues así te terminaré eliminado. Tu poder no me llega ni a los talones, debes entender eso si no quieres morir, diría Douma, el cual le dio un brutal golpe a una gran velocidad. Rin volvió a salir disparada, impactado unos escombros que los destruyó por el brutal impacto, mientras se volvía a poner de pie viendo a el guerrero seria. Entonces ya tomaste la decisión de seguir así o morir en batalla como todo un guerrero, diría Douma serio, ya que se había aburrido. Maldición, si sigo así terminaré muriendo. Igualar su porcentaje de poder, aunque creo que no será suficiente al final. El poder es lo que me hará mucha falta. El poder de él es inmenso en todos los aspectos y eso me pasará factura, diría Rin seria. Venga, libera más poder, ¿no ves que me aburro de solo verte y las estupidez que dices?, diría Douma, el cual veía a la guerrera seria. En eso los cambios climáticos se empezaron a notar. El poder de Rin empezaba a aumentar segundo tras segundo, su poder no paraba de aumentar segundo tras segundos, y de un fuerte estallido de su ki, había liberado el 30% de su poder mientras veía seria a su rival, aunque sabía que la diferencia de poderes era abismal en muchos aspectos. Vaya, ¿piensas que con ese mediocre poder me vas a ganar? No me hagas reír, ese poder solo es una estupidez a la par mía. ¿Acaso no entiendes eso?, diría Douma serio por el pequeño aumento de poder de Rin. Jaja, eso ya lo veremos de qué lado termina ganando. Entre más hablas menos hace, diría Rin, la cual se había movido a una descomunal velocidad que a su paso solo había dejado un inmenso caos por su terrible velocidad. Douma se sorprendió un poco por esa velocidad, pero no fue nada del otro mundo, deteniendo los salvajes golpes que iban a donde él, mientras a unas grandes velocidades empezó a darle fuertes golpes. Rin le costaba esquivar los salvajes golpes, que cada uno le hacía un fuerte daño, pero aún así no se rendiría, seguirá de pie a pesar de todo. Veo que aún sigues siendo una débil ante mí. Dime, ¿acaso ese es todo el poder que has podido tener? Es un chiste, ¿verdad? Yo ilusionado de que me darías más batalla y tú con ese poder más inútil que tú, diría Douma, el cual veía a la guerrera serio. ¿Eso crees? Aún no liberó el 100% de mi poder y estás alardeando de ganarme, así que es mejor que guardes silencio, que si no quedarás callado por la eternidad, diría Rin seria, por lo que le había dicho el guerrero. ¿Es en serio que me dices eso? Tú, la que no puede superar mi porcentaje de poder. Es un chiste, ¿verdad? Es mejor que guardes silencio y después hables, porque hablas y el poder es lo que te hace falta y mucho, diría Douma, el cual veía a la guerrera. Eso ya lo veremos, aquí se decide quién gana o quién muere, si la escoria o yo, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso iba dejando un caos por su inmenso poder. Eso ya se verá, diría Douma, que también se movió a una gran velocidad. Ambos guerreros se iban desplazando a unas grandes velocidades que a su paso solo iban dejando puro caos por su inmenso poder. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más partes de esta saga y futuros arcos que se vienen.